esta vez ha alcanzado de nuevo un objetivo muy importante, que es lo que está ardiendo aquí en el fondo, y cómo los rusos están manejando esto, lo verá en el informe de situación. 23 de junio de 2026, estamos en el quinto año y también en el día 121 desde la invasión total. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy, aunque casi no vemos nada del frente, vamos a echar un vistazo a la situación de suministro en el sur de Ucrania y en Crimea, cómo la gente está lidiando con esto y qué es lo que sigue ardiendo. La propaganda rusa ahora intenta desacreditar las imágenes de las gasolineras que hemos visto en los últimos días. Filas de kilómetros, grandes problemas, especialmente en Crimea, donde ya no se vende gasolina ni a empresas ni a particulares. Una mujer está frente a una gasolinera y explica que no hay ningún problema, que los informes sobre la escasez de combustible, que ya afecta casi a toda Rusia, o al menos al oeste ruso, son solo alarmismo exagerado. Después de todo, uno puede ver por sí mismo que aquí no hay largas filas de espera por la escasez de combustible y que todo está muy tranquilo. A primera vista, eso suena casi convincente. De hecho, no se ve ninguna fila larga, ni conductores enojados, ni personas esperando con bidones frente a la bomba de gasolina. Pero luego uno mira el letrero de precios en el fondo y ahí todos los tipos de combustible están marcados en 0 rublos. Por supuesto que no hay fila, porque en esa gasolinera ya no se vende combustible. Así que la señora quería demostrar que no hay ninguna crisis y para eso eligió precisamente ese lugar, frente a una gasolinera cerrada. Y está cerrada porque la escasez de gasolina es tan grande que no pueden vender nada. Esa es la comunicación de crisis rusa en su forma más pura. Sin combustible, sin clientes, sin fila, así que supuestamente tampoco hay problema. Es como si un reactor nuclear estuviera a punto de una catástrofe y mostrara valores extremadamente altos. Y alguien dijera, miren, estamos produciendo 15,000 veces más electricidad que de costumbre, así que no hay problema. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando las gasolineras cierran o ponen sus precios completamente en cero, por supuesto que también desaparecen las filas. Las personas simplemente van a la siguiente estación donde tal vez todavía haya algo de combustible, y la fila simplemente se traslada ahí. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Las autoridades rusas y sus partidarios, especialmente los partidarios, siguen intentando minimizar cualquier consecuencia visible de la crisis de combustible. Primero dicen que no hay escasez, luego dicen que sí, que ahora debería haber algo de combustible disponible, pero en cantidades limitadas y no afectan a todos. Y de repente ya no hay combustible a la venta, y algunas gasolineras ya están siendo cerradas en todo el país. Y ahora una estación cerrada sin combustible se presenta como prueba de que todo es completamente normal. Y si eso es lo nuevo normal, entonces ni quiero saber cómo van a ser las próximas semanas. Pero esto ya no es normal desde hace mucho, porque quien pasa mucho tiempo en la fila, y eso con altas temperaturas, se irrita rápidamente. Así que también 2 o 3 rusos, como aquí en la gasolinera, o mejor dicho en la pelea linera, jaja, se pelearon y comenzaron su propia operación especial. Se pone interesante cuando uno de ellos intenta sacar algo de la cajuela, pero ahí termina el video. En Siberia ya han aparecido camiones cisterna chinos que aparentemente están entregando gasolina a Rusia. Eso ya es una situación bastante absurda. Muchas voces prorrusas, y seguro que también lo recuerdan, han dicho durante años que China apoyaría a Rusia en el conflicto con Occidente prácticamente sin condiciones. El gran hermano del este, el oso y el dragón, y la amistad chino-rusa, bla bla bla, y así sucesivamente. En la realidad, es exactamente lo contrario. Yo y muchos otros blogueros ya insinuamos este escenario hace algunos años, o incluso lo dijimos directamente, porque China, por supuesto, no va a ayudar a Rusia. Después de que las sanciones occidentales dificultaron el comercio de petróleo ruso, Moscú tuvo que vender grandes cantidades de crudo a China con descuentos significativos, más o menos casi por debajo de su valor. Ahora el negocio se ha invertido. Rusia todavía vende su petróleo barato a China, pero luego compra gasolina y otros productos refinados a precios altos, porque su propia capacidad de refinación y distribución está bajo presión. Así que China sí está ayudando a Rusia, eso puede ser cierto, pero no por amistad y mucho menos gratis. Pekín aprovecha la situación, compra barato y vende de vuelta allí donde Rusia lo necesita con urgencia. Para China, esto es un negocio muy bueno. Para Rusia, el precio de su propia dependencia es justo lo que estamos viendo aquí. La supuesta asociación estratégica se está convirtiendo cada vez más en una simple relación. Rusia suministra materias primas baratas y China devuelve productos procesados a precios altos. Un mundo loco o simplemente una buena política comercial china. Y recuerde esto porque lo digo cada vez y lo repito siempre,
siempre. Si se trata de China en el informe de situación, China no es amiga de Rusia. China, por supuesto, solo trabaja para su propio interés. Y a China le da completamente igual si Rusia está por los suelos o no. ¿Sabe por qué los ucranianos reportan muchas pérdidas de vehículos rusos? Mire, actualmente están reportando más de 600. Por supuesto, esa es una fuente pro-ucraniana, de hecho es el Ministerio de Defensa. Y seguramente la cifra también fue un poco inflada artificialmente. Eso no se puede descartar cuando se trata de partes en conflicto. Cuando se trata de las bajas del enemigo, un estudio de 2023 mostró que los rusos suelen reportar las bajas ucranianas 4 veces más altas de lo que son en realidad. Eso significa que si se destruyeron 10 vehículos ucranianos, los rusos afirman que fueron 40 del lado ucraniano. Las bajas suelen estar aumentadas en un factor de 1.25. Es decir, si se destruyeron 10 vehículos rusos, ellos dirían que fueron 12.5 o incluso 3.5. Así que ciertamente un poco menos de lo que han indicado aquí, pero no realmente tanta diferencia como con las cifras rusas. Ahora uno se pregunta, oye Johnny, ¿qué significa eso? Las pérdidas de vehículos tienen sentido, ya que los ucranianos están atacando las rutas de suministro, y en los últimos días las pérdidas siempre han estado entre 300 y 400 por día. Ayer y antier nos mostraste que los rusos siguen asegurándose de que los convoyes estén protegidos por equipos antiaéreos contra drones. Entonces las pérdidas deberían ser mucho menores. Bueno, en teoría sí, si la intensidad se mantiene igual. Pero ¿de qué sirve la teoría si en la práctica simplemente se hace mal? Aquí vemos, por ejemplo, pues un dron ucraniano que se acerca a un vehículo y la unidad no solo no protege ese vehículo, sino que simplemente huye. No es de extrañar que el número de camiones cisterna y vehículos de suministro destruidos siga aumentando, a pesar de los equipos de defensa contra drones que acompañan a estos vehículos. ¿Cómo se ve toda esta situación? Acompañan al vehículo por la carretera, pero cuando llega el dron, se orillan y simplemente huyen. ¿O qué? Claro que no es la regla. Yo diría que es uno de los casos aislados. Hoy también vi algunos videos donde los rusos lograron derribar drones. Como dije, esto no aplica para todo el tramo, pero seguramente sí para uno que otro vehículo. La central termoeléctrica Kamish-Borunsky está en llamas. Al mismo tiempo, se dice que aproximadamente la mitad de Crimea ocupada está completamente sin electricidad debido a un supuesto accidente en la red eléctrica. Al parecer, fue un choque de algunos drones ucranianos. La administración de ocupación promete restablecer el suministro en 24 horas. Tengo mucha curiosidad por ver si eso funcionará. Porque si al mismo tiempo una planta de energía está en llamas y grandes partes de la red fallan, no basta con simplemente accionar un interruptor en algún lugar. Las líneas deben ser revisadas, los tramos dañados aislados y se deben activar capacidades de respaldo, y luego la red debe estabilizarse gradualmente. Tal vez sea posible volver a conectar algunas ciudades o instalaciones críticas en un día. No lo dudo. Pero el restablecimiento total del suministro en la mitad de Crimea en 24 horas suena más a un intento de tranquilizar a la gente que a un plan de reparación realista. Eso suena más o menos como decir que se puede ganar la guerra en Ucrania en 3 días. Sobre todo porque la península actualmente no solo está lidiando con cortes de energía. El combustible es escaso, los accesos importantes están dañados, los camiones cisterna necesitan escolta, y ahora también falla una parte del suministro de energía que ya no se puede restablecer. Recuerdan, ya lo informé anteayer en el reporte de situación, que aquí hay problemas con la electricidad, y estos, al parecer, siguen existiendo y esta vez en una escala mayor. Cerca del pueblo de Rostolny, el puente ferroviario sobre el canal norte de Crimea fue destruido. Ya había sido atacado recientemente. Este es ahora el segundo ataque. En la operación participaron fuerzas especiales ucranianas y, según los ucranianos, también miembros de la resistencia local. El puente era una de las conexiones ferroviarias más importantes por las que se abastecían las tropas rusas en el sur y en la Crimea ocupada. Después del primer ataque, los rusos enviaron brigadas de reparación y maquinaria pesada al cruce dañado. Luego fue atacado de nuevo. Esta vez no solo fueron alcanzados los restos del puente, sino también la estructura provisional que los rusos habían construido. Con esto, la conexión no solo queda fuera de servicio, sino que además restablecerla será mucho más difícil. Rusia ahora tiene que traer nuevo equipo pesado y más soldados, o desviar los transportes a otras rutas. Pero ya no quedan muchas opciones. Ambas cosas requieren tiempo, y justamente ese tiempo es lo que falta en la logística, que ya está bajo presión en varios puntos de Crimea. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y al equipo Algo. Un agradecimiento especial para el coronel teniente coronel René Kesseler, Dietrich Ferdinand Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar su like y comentarios, y hasta el próximo informe de situación.